La paz de Cristo, hermanos. Hoy, miércoles de la segunda semana de Cuaresma, el Señor continúa, como ayer, a recalcarnos la dimensión servicial de la vida cristiana. No se puede amar sin servir. El servicio es el amor concreto, manifestación del amor, que es el corazón de la revelación de la ley, que es la naturaleza misma de Dios. Dios es amor. Escuchemos este Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Mateo. Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó consigo a los 12, y en el camino les dijo: Ahora subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella le dijo: Manda que mis 2 hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos escucharon varias veces el anuncio de la pasión. Cristo en varios momentos le había dicho esto. Este es el tercer anuncio más claro, pero dentro de las parábolas también el Señor ya había anunciado que Él iba a sufrir, a ser rechazado, a morir y a resucitar al tercer día. Pero la palabra de la cruz para los discípulos era incomprensible. Cristo hace este anuncio, este tercer anuncio, y aún escuchando este anuncio, inmediatamente después, le hacen un pedido que va en la dirección totalmente contraria. Él está hablando de pasión, de vida donada, entregada, de humillaciones, de humildad, de servicio. Y ellos lo que piensan es en honores, en glorias. Y bien, esto que pasa con los discípulos probablemente puede pasar también, o probablemente ya está pasando con nosotros, que es la idea de pedirle al Señor de quitarnos la cruz, de pensar que el ser cristiano significa que Dios va a alejar de ti todo sufrimiento. Y está la tentación de pedir en nuestras oraciones que el Señor no nos conceda, que aleje de nosotros enfermedades,
precariedades, sufrimientos, soledades, que aleje todo lo que para nosotros signifique sufrimiento, que lo deje de nuestras vidas. Y bien, el Señor no ha venido a hacer eso con nosotros. No ha venido a quitarnos los sufrimientos, sino más bien a redimirnos, a llenar de sentido ese sufrimiento, y que la cruz no sea más un instrumento de tortura, de miedo, de sumisión, de esclavitud, sino hacer del sufrimiento y de la cruz un instrumento de amor, de gloria, de luz, una ocasión para amar. Y bien, Cristo, visto que los discípulos no están entendiendo esto, repite nuevamente la cuestión con otras palabras y dice: ustedes no saben lo que están diciendo. Pueden beber el cáliz que yo voy a beber, la copa que yo voy a beber, y ellos aún no entienden y dicen: sí, podemos. En Cristo, cuando está hablando de copa, de cáliz, se refiere siempre a esto, a la pasión, como en el Getsemaní, que ora. Y Cristo también humanamente, porque Cristo es Dios hecho hombre, hombre verdaderamente, como tú y como yo, que ha conocido todo lo que significa ser humano, todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Y en Cristo, en su humanidad, tenía miedo de la cruz, tenía miedo del sufrimiento, y pide a su Padre en oración profunda, pide: Padre, si es posible que se aleje de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En este cáliz que Cristo beberá, que tomará de la mano de su Padre, es el mismo cáliz que le está presentando a sus discípulos. En fin de cuentas, si tú y yo queremos ser cristianos, beberemos también de este mismo cáliz. Por eso Cristo, cuando ve que una multitud lo está siguiendo, como no quiere engañar a nadie, que nadie se quede desilusionado, sino que tenga los pies bien plantados en la tierra, le dice: si alguno quiere ser mi discípulo, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y me siga. Los discípulos aún no entienden. Y luego que dice esto Cristo, los otros 10 se ponen a pelear con los dos. Porque también los 10, además, todos tenían este deseo de grandeza, de ser superiores, de tener los mejores puestos. Todos tenían esta misma debilidad, como tú y como yo. Y bien, visto que ellos todavía no entienden, ya la tercera vez les habla aún con mayor claridad. ¿Cuál es el sentido de la cruz? El sentido de esta vida entregada de Cristo, del permitir la humillación. Cristo toma la cruz como una forma para servir. Y el servicio que hace a la humanidad, que nos hace a nosotros, entrando en su pasión y en su resurrección, pasión, muerte y resurrección, es el de tomar sobre sí nuestros pecados. De manera que la muerte que corresponde a nuestros males, el alejamiento de Dios, lo llevase Él sobre su carne. De manera que tú y yo en Él seamos reconciliados con Dios. De manera que Cristo en la cruz bebe nuestro veneno y nos devuelve su bendición. Este servicio nos hace Cristo, y esto lo había significado Él en la noche en que se instituyó la Eucaristía. El Evangelio de Juan nos narra esto
acentuando un elemento que no tienen los demás evangelios, que es el elemento de la lavanda de los pies. Y Cristo dice, ustedes entienden lo que yo acabo de hacer, cuando Él acaba de lavarle los pies a sus discípulos, o sea que se había humillado, porque para lavarle los pies no se puede lavarle los pies a una persona si tu cabeza, si tu cara está a la altura de la del otro, no. Tienes que tener tu cara abajo, a los pies del otro, allí. En este gesto de humildad, de humillación, de pequeñez, allí Cristo le lava los pies a sus discípulos y les dice, ¿usted entiende lo que yo acabo de hacer? Ustedes me llaman a mí maestro y señor y lo dicen bien porque lo soy. Y bien, si yo que soy el maestro, que soy el Señor, les he lavado los pies, entonces ustedes también tienen que hacer esto los unos a los otros. Y dice, bienaventurados ustedes, felices ustedes, si sabiendo esto, lo ponen en práctica. Y en el Evangelio de hoy lo deja muy claro. Dice, el que quiera ser grande, y no hay nadie más grande que Dios, por eso nadie se ha bajado tanto como se ha bajado Cristo en la cruz. Nadie ha servido tanto como Cristo en la cruz. Nadie tiene un amor tan servicial como el que tiene Dios. Y bien dice el Señor, que quien quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como Cristo, que dice la epístola a los Filipenses, que tomó condición de esclavo, haciéndose pasar por uno de tantos, y que se rebajó hasta someterse incluso a la cruz, someterse a la muerte y a la muerte de cruz. Y por este bajarse profundo que Cristo ha hecho por amor a ti y a mí, Dios lo ha levantado y le ha dado el nombre más alto que existe. De manera que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua proclame que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Y bien, Cristo nos dice esto a nosotros. Como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. A eso estamos llamados tú y yo. ¿Tú quieres ser grande? Bien, Dios quiere que tú seas grande. Pero no grande como piensa el mundo, dominando a los demás, pisoteando a los demás, valiéndote de los demás para tus intereses. No, sirviéndote de los demás, que los demás te sirvan, no. Dios quiere que tú seas verdaderamente grande. Y la grandeza Dios se la ha manifestado en Cristo. Y el ser grande es esto, tomar el último lugar, servir por amor a los demás. Que el Señor nos conceda a nosotros de ser grandes a sus ojos. Alabado sea Jesucristo.